Buen día, estamos con el doctor César Ferrari, profesor de Política Económica de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con quien queremos dialogar un poco sobre la situación que está atravesando la región. Hay una crisis importantísima, sistémica, que está enfrentando a países que incluso se plantean como paradigma, que es el caso de Chile, que sin duda tuvo importantes logros en términos de crecimiento per cápita, en términos de incluso en ciencia y tecnología, en la inversión en relación a otros sectores, ingreso a la OECD, reducción a la pobreza prácticamente a un dígito, ¿no? Y aunque digamos con problemas de desigualdad, pero al mismo tiempo también experiencias desde otra perspectiva, como la de Bolivia, que fueron relativamente exitosas desde sus propios parámetros, estallando en una crisis política. ¿Cuál es la visión que tienes de esta situación tan compleja en la región en este momento? Mira, Alan, en primer lugar, uno tendría que decir de que políticas similares producen resultados similares. Claro, cada uno de estos países tienen historias diferentes, tienen recursos naturales diferentes, tienen estructuras económicas diferentes, pero en el fondo todos han acabado haciendo lo mismo. Por lo tanto, todos deberían tener resultados similares y por lo tanto no es sorprendente que todos acaben teniendo este tipo de problemas. Y la cuestión más importante es de que estas políticas que se aplicaron similarmente a todos estos países generaron unas profundas concentraciones del ingreso. América Latina se ha convertido, o se convirtió desde hace ya algún tiempo, en la región con la mayor concentración de ingresos en el mundo, tal vez después de algunos países africanos. Pero en realidad esa es la característica. Efectivamente, el ingreso per cápita aumentó en casi todos los países, la pobreza se redució de una manera significativa, pero no le prestaron atención al tema de la distribución del ingreso. Y eso hizo que al final todos estos modelos acabaran con pies de barro. Yo enseño política económica, como tú sabes, hace muchos años en la Javeriana, en Colombia. Perdón, antes de eso lo hice, dicté estos cursos en otras partes, en Perú, incluso en el África. Y yo siempre sostenía que los objetivos de la política económica son tres, o deben ser tres. La primera, crecimientos elevados. La segunda, tasas de inflación reducidas. Y la tercera, una distribución equitativa del ingreso. Como que se preocuparon del segundo, hicieron avances mediocres en cuanto al crecimiento y se olvidaron por completo el tema de la distribución del ingreso. No fue una variable relevante, no fue una variable importante. Y eso acabó siendo consecuencia, por ejemplo, de estructuras tributarias absurdas. En la mayor parte del mundo desarrollado, los impuestos, la recaudación tributaria descansa fundamentalmente sobre los ingresos y los patrimonios de las clases adineradas. En nuestros países, en todos ellos, resulta que la principal fuente de recaudación son los impuestos indirectos, que acaban descansando en los hombros de las clases medias y las clases populares. Pero además se generaron una serie de sistemas y una serie de instituciones que acabaron siendo perversas. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Las grandes quejas que tú encuentras entre los chilenos de clase media, que son realmente donde ha estallado la protesta generalizada, es con el tema de las pensiones. Les prometieron que el sistema de pensiones privadas, el ingreso que iban a recibir una vez que se jubilaran en el orden del 75%. Hay un estudio de la época de la presidenta Bachelet, del año 2014, que dice que lo que estaban recibiendo en esa época era 25% del último salario. Y que las proyecciones que daban para los próximos años era que eso se iba a reducir a 15 o 10% del último salario. Mejor dicho, gente que venía de la clase media con unos ingresos, digamos, razonables, decorosos, de la noche a la mañana se convierten en pobres. Porque si tú ganas, digamos, 10.000 para que te reduzcan a 1.500, ¿cómo haces para sustituir? Entonces acabaron generando estas instituciones en realidad perversas.
Y todo eso para generar comisiones, porque en todas las partes las administradoras cobran unas comisiones más o menos fijas. Te vaya bien o te vaya mal. Te vaya bien o te vaya mal, lo cual es otra contradicción con la misma economía de mercado. Se supone que el inversionista es responsable y se beneficia en las buenas, pero lleva las cargas en las malas. Aquí no, aquí siempre ganan. Eso no es economía de mercado. En el fondo había una enorme distorsión sobre el capitalismo, digamos, moderno, que uno podría pensar que genera riqueza, pero que distribuye ingresos también, como ha pasado en Europa y como ha pasado en Estados Unidos. Te digo otra cosa. Todo esto es consecuencia de las políticas económicas, que incluyen las reformas institucionales, como el de las pensiones. Pero la política económica puede conseguir otros resultados. Antes de los resultados. Ajá. Ahora, en países como Chile sí había acceso a servicios, ¿no? El caso de la educación, el caso de la salud. Pero todas pagando. Exacto. Y el otro problema es que muchos endeudándose. Claro. Y al endeudarse, lo que ha ocurrido es que hay una angustia de no llegar al final del periodo, o cuando la coyuntura internacional ha cambiado, ahora en un choque, en una situación de no sostenibilidad. Entonces, estamos hablando de que hay una falla estructural en el modelo, como se está diciendo, de crecimiento de esto que fue planteado como un paradigma. Entonces, estamos hablando de qué tipo de crisis, porque algunos podrían decir, no, lo que hay que hacer son unos pequeños ajustes y con eso seguimos para adelante en algo que ya se invirtió 30 años. Mira, es claro de que el modelo capitalista no es el mismo en todo el mundo. Una cosa es el capitalismo chino actual, el capitalismo europeo, el capitalismo en los Estados Unidos, el capitalismo latinoamericano. Tal vez el modelo más ineficiente que se generó en el mundo fue el capitalismo latinoamericano, porque lo que hizo fue generar unos niveles de competencia muy importantes en la producción de bienes con la apertura. Pero, por ejemplo, no se corrigió las tremendas ineficiencias de los mercados de servicios. Y de capitales, ¿no? Y entonces tú tienes unos costos financieros absurdamente elevados en casi toda la región. Tú tienes, consecuencia de eso, unos atrasos cambiarios muy complicados que le quitan competitividad a cualquier tipo de producto, salvo aquellas materias primas que en el fondo se benefician de unos buenos precios internacionales, pero cuando estás en malos precios internacionales, ahí se junta el hambre con la necesidad. Entonces pierdes ingreso externo y eso se traduce en una desaceleración interna, porque la caída de ingresos externos produce también una caída de ingresos internos y las economías se ralentizan, se desaceleran o incluso entran en recesión cuando la situación es muy complicada. Pero ¿cuál es la salida? Porque claro, lo que dicen es, bueno, tú estás criticando esto, pero la opción es Venezuela. No, eso no tiene pie ni cabeza. Tienes Venezuela y eso no tiene pie ni cabeza. Es la hiperinflación y eso. Eso no tiene pie ni cabeza, o sea, poner como ejemplo paradigmático a Venezuela es un asunto de pelote, eso no tiene sentido. Pero sí yo te puedo poner como ejemplo a Estados Unidos en la época del New Deal. Los años dorados de Estados Unidos, que comienzan cuando termina la Segunda Guerra Mundial, les dura hasta los años 80, tienen que ver con poner en vigencia el New Deal. ¿Y en qué consistió el New Deal? Pues un tipo de capitalismo muy regulado, incluso con niveles de protección importantes, con una proliferación de empresas públicas, que significó que antes del New Deal la concentración del ingreso en Estados Unidos era muy elevada. El 10% más rico se llevaba el 50% del ingreso. Cuando comienza a aplicar el New Deal, esa concentración baja al 33%, el 10% más rico solo se apropia del 33%, y se mantiene más o menos en estos niveles hasta el año 80. Adivina qué pasó en el año 80. Ronald Reagan gana las elecciones en Estados Unidos, antes de eso en 79 la Thatcher había... Y eso cambió, y cambia porque el New Deal americano tuvo la contraparte del modelo social europeo. Claro que sí, claro que sí. Con el proceso más de integración más profundo del mundo. De la Unión Europea. Claro que sí, y entonces fíjate que a partir del año 80 comienza otra vez a crecer la concentración de ingresos en Estados Unidos, pero además las tasas de crecimiento de los años 80 para acá en los Estados Unidos acaban siendo mucho menores que durante los años dorados,
de los Estados Unidos que va entre los 50, fin de la Segunda Guerra Mundial, y los años 80. El país ganador de la Segunda Guerra Mundial, con un estado de bienestar creciente, con una reducción importante de la pobreza y otra cosa importante, consecuencia de una empresa pública, por ejemplo la TVA, que sacó a gran parte del sur de los Estados Unidos, si no a todo el sur de Estados Unidos, del atraso gigantesco que tenía respecto al norte. Lo mismo que pasó en Europa con las políticas de cohesión social y que eliminaron las disparidades entre países y regiones menos adelantadas. Pero algunos te pueden decir, pero esos son países desarrollados, son países continente y no se puede replicar. Y nosotros somos exportadores de materias primas, entonces ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos bajo el suelo, como dicen algunos? No, tampoco. Tampoco, no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, tampoco. Pero lo que sí puedes hacer... Pero, digamos, experiencias como las de Nueva Zelanda, Australia o países escandinavos, ¿tú lo ves como un referente o difícil para ti? No veo por qué no puede ser un referente. Tú tienes que saber manejar cosas tan importantes como la tasa de cambio. Si tú permites que las materias primas al final te definan tu tasa de cambio, pues acabas con una tasa de cambio que no es competitiva para ninguno de los otros sectores. Eso está estudiado en economía, la famosa enfermedad holandesa, que muchos se han reído de ellos, y acaba siendo realmente un referente importante. Con los aportes de Diamant, ¿no? Que por ejemplo, estamos hablando de los años 60, 70. Eso se sabía por eso, hace como 40 años y seguimos tropezando con la misma piedra. Pero no aprendimos tampoco de los éxitos asiáticos. Nunca miramos al Asia, incluso menospreciamos al Asia. Y ellos ya son países desarrollados partiendo de niveles mucho más atrasados que los de América Latina. Nos dejaron atrás hace mucho tiempo. Y ellos sí que siguieron hacer tasas de cambio suficientemente devaluadas y competitivas, tasas de interés muy reducidas y una serie de mecanismos institucionales que posibilitaron el desarrollo de sus manufacturas. Entonces tú dices, oiga, pero ¿y las materias primas que hacemos acá? Si tú consigues un buen manejo de la tasa de cambio, tú puedes hacer viable otros sectores que además se vuelvan rentables, nada menos que añadiéndole valor agregado a las materias primas. Y un poco eso debería ser el futuro. O sea, América Latina debería pensar, oiga, ¿cómo hacemos para no seguir exportando pellets de cobre y en lugar de eso exportamos trefilados de cobre? ¿Cómo hacemos ahora? Agarramos el cobre, la mandamos a la Pirelli en Italia y la Pirelli nos devuelve los cables de cobre. ¿Por qué no se ha podido hacer hace décadas en América Latina? Pero bueno, Chile llegó casi al límite diversificando lo que pudo en minería, con un clúster pero minero, siempre son las materias primas. Servicios, hablo de agroindustria, pero no pudo ir más allá. Y no resolvió el problema de la concentración del ingreso. Sí, pero hay gente que cuando se habla de diversificación productiva no quieren aplicar políticas comerciales e industriales permitidas por los organismos multilaterales. Y se niegan porque dicen, no, eso es una intervención, entonces es un factor de distorsión en el mercado y no vamos a salir. Y tenemos empresarios acá en nuestra región que no quieren, bueno, en Chile por lo menos ya han dicho, vamos a aportar, vamos a ver cómo revertir esta situación de desigualdad, pero hay gente en otros países como el nuestro que quieren más de lo mismo. Y gobiernos que están haciendo más de lo mismo, viendo lo que tenemos alrededor. Mira, no hay peor sordo que el que no quiera ir, ni ciego que el que no quiera ver. O sea, si no son capaces de entender lo que está pasando en el mundo, pues prepárate porque aquí se vive una situación muy complicada. O sea, Perú no es una excepción. Por supuesto. Ha tenido una serie de distractores que de alguna manera han postergado estos estallidos sociales. Pero si no son capaces de entender que tiene que cambiar la orientación de la política. Yo no estoy diciendo que tiene que abandonar la economía de mercado, pero tiene que pensar seriamente que esa economía de mercado se puede gerenciar de una manera mucho más eficiente de lo que se ha hecho hasta la fecha. Y eso significa, entre otras cosas, una política macroeconómica un poco más sensata de la que tenemos. Y ejemplos en el mundo los hay. Citaba a los Estados Unidos, pero, oiga, ¿por qué no un poco entendemos, aprendemos y si no, copiamos lo que han hecho los asiáticos? No estoy hablando de los chinos son la novedad actualmente. Pero empezaron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, le siguieron los coreanos y los otros tigres asiáticos, Singapur, Hong Kong, Taiwán. Y todos son unos éxitos, y ya son países desarrollados y nosotros seguimos en la misma mediocridad. O la reforma financiera que hicieron después de la crisis de 1998 y que les permitió enfrentar mejor
la crisis del 2008 y no la fueron, articulación entre ellos. Y no fueron políticas de texto, ¿sabes qué? Fueron Crearon políticas una siempre cosa adecuadas a las circunstancias específicas de cada país. Una de las cosas que yo digo cuando empiezo en mi curso de política económica, oye, las políticas tienen que ser ad hoc a las circunstancias, y las circunstancias cambian, hay que cambiar de política. No puedes pretender hacer la misma política en todas partes. Meter la realidad al modelo. Por supuesto. Y la otra cosa es que tú tienes que guiarte por resultados, no te puedes guiar por paradigmas ideológicos, porque esa ideología al final está nada más que reflejando algunas cosas que se hicieron en otras partes, en otras realidades y con unas teorías que no son aplicables acá, porque los supuestos son distintos. Entonces, se necesita menos ideología y ser más prácticos. Los asiáticos son los campeones de la practicidad. Tienen una tradición distinta a nosotros. La tradición confuciana es una tradición práctica. Bueno, algunos dirán que también tienen tradición autoritaria, ¿no? Pero todos ellos... Claro, el tema es el equilibrio entre una opción económica distinta, respetando mecanismos de mercado, economía abierta, con instituciones democráticas. Por supuesto. Entonces, pero además sobre los asiáticos. Todo eso, ¿no? No, pero sobre los asiáticos. Todos estos países asiáticos fueron muy autoritarios al inicio del proceso de desarrollo. Y conforme se fueron desarrollando, la propia emergencia de sus clases medias fue generando cada vez más libertades hasta terminar la libertad política. Y nadie puede cuestionar la democracia coreana. Nadie puede cuestionar la democracia en Taiwán. Fueron sumamente autoritarios al principio. El mismo crecimiento de la economía de mercado los llevó a que ser cada vez menos autoritario. Y China está en ese mismo camino. Hace 10 años tú no veías chinos en el mundo, paseándose por el mundo. Tú lo ves por todos lados, pero en cantidades también, ¿no? Gigantescas. Estaba en Londres, como eran los japoneses, años, ¿no? Como eran los japoneses. Estaba en Londres hace unos pocos meses y a mí me sorprendió ver manadas, no manadas, eso es una fea expresión, grupos grandes de niños visitando el Museo Británico, todos chinitos. Y los niños chinitos vienen en escuelas públicas. Entonces, ¿quién trajo a esos niños chinitos a conocer el Museo Británico en Londres? Pues el Estado, sino ¿quién más pudo financiar a tanta gente que viene a conocer? Se están preparando, están conociendo el mundo y están mandando a sus hijos a conocer el mundo. Y han mandado a profesionales, a miles de profesionales que se gradúan en las mejores universidades y regresan a su país. Y ahora las universidades chinas, con cambio de educación. Y ahora las universidades chinas comienzan a aparecer en los rankings mundiales más en la producción científica, como también el tema de patentes. Finalmente, ¿eres optimista o pesimista respecto a esta crisis? ¿Crees que tenemos un estancamiento para varios años o crees que podremos salir con una voluntad política y una buena política económica, que el primero es prerequisito del segundo? No, sin duda. Yo quiero ser optimista, o sea, yo espero de que la realidad, que es tan terca y tan porfiada, convenza a la gente que tiene que cambiar. Porque si no, esta situación es muy complicada. Que no vaya a pasar lo que pasó en Chile, que resulta que cuando les revienta la crisis en la cara, el presidente se da cuenta y sale a decir, oiga, no nos dimos cuenta de lo que estaban pasando. Antes dijo que eran un oasis. 6 semanas antes estaba diciendo que eso era un oasis en América Latina. No tenía idea de lo que estaba pasando. Estaban absolutamente convencidos de lo que hacían, estaba chévere, que estaba muy bien. Estaban totalmente equivocados. Espero que aprendamos esas lecciones. Y las élites y las dirigencias en nuestros países, el Perú en particular, entiendan que o cambiamos de mentalidad o pensamos de otra manera, o esta cosa va a ser muy complicada. Ojalá que todos actuemos en esa línea y en lo que nos corresponda avanzar hacia el Perú del Bicentenario en otro contexto. Muchas gracias. No, con mucho gusto, Ana.